Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. En esta ocasión voy a presentarles este video. Es relacionado a la presentación de Windows 11, que es el nuevo sistema operativo que va a sustituir a Windows 10. Cuando lo vi se me hizo interesante este menú, esta pantalla que vemos aquí, que es el nuevo menú que vamos a tener en el sistema operativo. Se me hace bastante interesante, un cambio eh, radical a lo que nos tenía acostumbrado Windows. Eh, muy moderno, eh, agradable desde mi punto de vista, respetando los otros puntos de vista. En lo personal, eh, dije, si esto lo pudiéramos realizar en Excel, sería interesante darle una vida a nuestros proyectos personales que desarrollamos en Excel, en Visual Basic para aplicaciones. Honestamente no creí que se pudiera realizar, pero aquí tenemos debajo de esta pantalla, que es esta, es una representación de lo que es eh, el menú de inicio de Windows 11 desarrollado en Visual Basic para aplicaciones. Con esto me doy cuenta de que en Excel podemos, en su entorno de desarrollo, podemos realizar cosas interesantes todavía, a pesar de que ya no tiene soporte, pero pues es un entorno de desarrollo bastante completo, por así decirlo. Está ciertamente limitado en muchas cosas, pero con ingenio y creatividad yo creo que podemos realizar todo este tipo de cosas. Este es el resultado, ya que me di a la tarea de tratar de hacer algo parecido. Entonces no es una copia idéntica, pero pues tiene cierto parecido. Y esto no se trata de realizar algo o una copia de lo que es esa interfaz. Simplemente es la demostración de que sí podemos hacer algo como eso, porque podemos navegar en su menú, podemos hacer eh, casi lo mismo, porque podemos abrir una ventana, podemos moverla, podemos abrir otra ventana, podemos moverla también, podemos hacer muchas cosas interesantes. Entonces quise hacerles esta presentación de lo que se puede hacer, porque de aquí en adelante tengo pensado iniciar, no lo tengo pensado, sino de que voy a iniciar una serie de tutoriales para quienes estén interesados en aprender a desarrollar desde cero en Visual Basic para aplicaciones. Este va a ser el inicio de de ese curso que muchos me han comentado que sí les interesa aprender, porque también esa es la idea original del canal, además de compartir contenidos como los que ya he compartido, también poder realizar esos tutoriales para que de los proyectos que ya he compartido, quienes quieran modificarlo a su gusto lo puedan hacer, puedan entender el código. Para las personas que ya tienen cierto conocimiento y quieren reforzar esos conocimientos, pues este va a ser el inicio de este proyecto. Entonces, a partir de aquí vamos a poder usar este menú, poder implementar en este proyecto. Vamos a cambiar estos iconos porque estos iconos son únicamente eh, como representación de lo que podemos realizar. Entonces estos iconos lo vamos a sustituir por las opciones reales que vamos a ir desarrollando. Eh, Voy a pensar qué proyecto voy a implementar. Puede ser un control de proveedores, un control de clientes o de empleados.
etcétera, cualquiera de ellos. Además, quiero también implementar un menú o este menú, otro tipos de menú que se me ocurran para que el usuario tenga la libertad de elegir con qué menú quiere trabajar, ya sea como este o eh, otro tipo de menú, o poder cambiar colores sin necesidad de que sepa desarrollar, sino de que vamos a poner una opción de configuración donde pueda hacer una combinación de colores y elija tanto el menú como el color que desee tener en su entorno de trabajo. Entonces, vamos a iniciar desde cero este proyecto para explicar cómo se desarrolló eh, este menú, qué códigos implementamos, los colores que estamos usando, cómo vamos a poder cambiar esos colores, cómo hacemos para arrastrar este formulario dentro de este menú principal, que no nos aparezca la barra tradicional del formulario. Todo eso vamos a aprender para que también este sea el lugar adecuado para adentrarnos en el mundo de la programación, iniciando con Visual Basic, Visual Studio, perdón, Visual Basic para aplicaciones. Y más adelante, cuando concluyamos este proyecto, vamos a planear migrar este proyecto en Visual Studio para que también aprendamos un nuevo entorno de desarrollo, ya que Visual Basic para aplicaciones ya no tiene soporte por parte de Microsoft. Entonces vamos a poder migrarlo a una plataforma, a un entorno de desarrollo más actualizado. Y después de eso ya van a tener un campo por delante donde puedan aprender nuevos lenguajes. Entonces, este es el primer video. Voy a tratar de llevarlo eh, de la mano con los dos que ya tengo, que es el punto de venta y el de contabilidad, para que ambos vayan avanzando poco a poco y este canal también vaya creciendo, porque es la intención del canal que vaya creciendo en cuanto a que sea un canal donde podamos aprender, porque aquí juntos aprendemos. Yo también aprendo nuevas cosas con lo que me sugieren y con lo que tengo en mente. Yo no sé muchas cosas, por ejemplo, esto no tenía ni idea cómo hacerlo, entonces, eh, pues investigando, haciendo pruebas y esto y el otro, de esa manera lo podemos lograr. Así que ojalá y me acompañen, van a poder realizar todas esas cosas que en un momento dado lo pensaron, pero pues que no encontraban la manera de poder iniciar. Entonces, también espero que me hagan algunas sugerencias de algún proyecto en particular que quieran que desarrollemos para que también vayamos abarcando todas esas necesidades que tienen. Porque pues yo tengo en mente algún proyecto, otras personas otro, pero poder realizar algo que se adapte a todo o al menos poder implementar. Por ejemplo, si aquí tengo una opción que si el proyecto dice, es una alta de clientes, que también tenga cierta similitud con una alta de proveedores o un alta de un producto, no sé, no se me ocurre otra cosa, pero la lógica del código es la misma. O sea, si yo voy a guardar algo, lo guardo casi de la misma manera. A lo mejor con más o menos opciones, eh, pero la lógica es la misma. Entonces espero que me acompañen en los siguientes videos. El siguiente será la explicación de cómo se desarrolló este menú para que de ahí en adelante ya estemos listos para iniciar el proyecto e implementar todo el código necesario desde cero. Bien, pues les agradezco muchísimo. Si creen que este video les resultó interesante,
Ojalá y me puedan regalar un like. Bien, los espero en el siguiente video. Muchísimas gracias.